Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo aquí a Zona Medular y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso tenemos el análisis triste de la eliminación de Real Betis Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey. Fue en los penaltis, fue ante el Club Atlético Osasuna. La actuación en Copa del Rey se puede definir como un fracaso, pero un triste fracaso por el buen rendimiento del equipo. Aquí lo vamos a analizar, vamos a hacer un repasito breve de lo que fue el encuentro, pero vamos a hablar de todas las notas positivas que dejó el partido para los de Pellegrini, que fueron muchas y que dan o que invitan a tener esperanzas de cara al resto de la temporada. Así que quedaos aquí porque vamos con el vídeo. Bien, y antes de empezar vamos a repasar un poquito las alineaciones que tuvieron o que presentaron ambos entrenadores en el partido, tanto Pellegrini como Arrasate. Un Manuel Pellegrini que para mí nos sorprendió. Clavamos la alineación en la previa y en este caso Pellegrini salía con Claudio Bravo en portería, banda derecha para Sabal y banda izquierda para Juan Miranda, pareja de centrales para Luis Felipe y Edgar González, doble pivote para William Carballo y Guido Rodríguez, una banda para Luis Enrique, otra banda para Rodri, media punta para Canales y en delantera William José. Por parte de Yago Arrasate había alguna que otra novedad. Sentaba en el banquillo a Chimi Ávila, experimentaba un poquito en ese lateral derecho porque salía con Sergio Herrera en portería, banda derecha para John Moncayola, banda izquierda para Juan Cruz, pareja de centrales para los García, David y Unai, doble pivote formado por Darko Brasanac y por Lucas Chorro, por delante Rubén García, Moy Gómez y Abde, un Moy Gómez que ni siquiera comenzó el partido porque fue sustituido por su compañero Aimar Oroz, y en punto de ataque Quique García. Es el 11 que presentaba el entrenador de Osasuna para enfrentarse al Real Betis Balompié. Bien, y ahora vamos con un breve análisis general de lo que fue el partido. Un partido en el que para mí el Real Betis Balompié lo dominó de cabo a rabo durante prácticamente los 120 minutos de partido. Es cierto que ya en la prórroga no podemos analizar tanto, pero en los primeros 90 minutos sí vimos a un Betis dominador en la posesión de la pelota. Y luego también en el tema de las ocasiones, porque vimos a un Betis durante toda la primera parte, sobre todo, que tenía mucha posesión de balón en campo contrario, que el Osasuna conseguía recuperar para llegar al campo del Betis con alguna que otra facilidad en tema de transiciones, como ya vimos, pero el Betis lo tuvo defensivamente controlado durante todo el partido. ¿Por qué? Pues porque cuando Osasuna llegaba a línea de 3/4, cuando se acercaba al área del Real Betis Balompié, el Betis se cerraba muy bien, juntaba las dos líneas, las líneas de Luis Felipe, Edgar y por delante William Carballo y Guido Rodríguez. Era muy difícil para Osasuna entrar ahí y además el equipo rojillo pues simplemente se limitaba a meter balones al área, a ver si Quique García cazaba una, y de momento, o más bien durante casi todo el partido, la defensa del Real Betis Balompié estuvo espectacular, sacando un balón, otro, anticipándose, y sobre todo luego vamos a hablar del partido de Luis Felipe y también de Edgar González. Si a los Osasuna le costaba generar en 3/4 de campo, al Betis más de lo mismo. Vimos un partido en el que de nuevo, sobre todo en los primeros 45 minutos, Sergio Canales estuvo un poquito gris, intentando carreras constantemente que no le daban nada al equipo, que no aportaban mucho futbolísticamente, más que tirar del equipo un poco hacia adelante. Y cuando llegaba a 3/4 de campo se notaba muchísimo la ausencia de Nabil Fekir. No había organización, no había último pase, no había creatividad, y eso al equipo pues se notaba mucho. Si a eso le sumas que un John Moncayola muy potente físicamente superaba constantemente a Rodri en la banda izquierda, y en la banda derecha veíamos, o por lo menos veía yo, a un Luis Enrique muy cansado, muy fatigado, y que sobre todo a la hora de centrar, a la hora de tomar decisiones, se le tomaba o se le notaba un poquito más quemado de la cuenta, pues al final vimos a un Real Betis Balompié ofensivamente que no dio todo lo que tuvo que dar de sí para irse por delante en el partido. En la segunda mitad del partido el tema cambió un poquito, sobre todo a raíz de la entrada de Aitor Ruibal en el partido. Sale Rodri y con la entrada de Aitor se le mete un poquito de miedo a los Osasuna en el tema de llegadas al área contraria, velocidad,
Ahí John Moncayola ya no estaba tan superior físicamente. Veíamos a un Sergio Canales que en la segunda parte dio un pasito adelante, cogió un poquito más la pelota y fue capaz de generar un poquito más de peligro asociándose con William Carballo, también con Luis Enrique en algunas ocasiones. Y al final así llegó el gol del Real Betis Balompié, tal y como pasó con Osasuna, contra el Fútbol Club Barcelona. El Betis se pone a tocar con Osasuna en campo contrario, cerquita del área rival, a tener paciencia. Entonces es cuando William Carballo mete un pase tremendo a Luis Enrique que le pega con la derecha, una parada espectacular de Sergio Herrera, creo recordar, si no es que la despega un rival, ahora mismo no recuerdo, y a partir de ahí le cae la pelota de nuevo a William Carballo, que con una tranquilidad pasmosa, cuando otro futbolista la hubiese reventado en cualquier momento del partido, pues anotaba el 1-0 para el Betis. A partir de aquí, el partido seguía muy bien para los verdiblancos. De nuevo el Osasuna, que metía al Chimi Ávila, metía ante Budimir, hizo varios cambios también con un sentido más ofensivo, con un Quique Barja que aportó mucho desborde por banda derecha y que molestó mucho a Savali. Pues tampoco conseguía llegar de forma tan clara hasta el último minuto de partido. En el último minuto de partido, ¿vale? El Osasuna hace un ataque, hace un centro, hay un rebote en la pierna de Miranda, el balón va muy bombeadito a la cabeza precisamente del mejor rematador de primera división, David García, que no perdona a Bravo, pone el 1-1 y manda el partido a la prórroga. Después, una vez más, en la prórroga hay un levantamiento del ánimo del equipo, se habla con el banquillo, se habla con Pellegrini y vemos a un Real Betis Balompié que vuelve a sobreponerse a las adversidades, que vuelve a luchar contra corriente, a sacar un buen gol, porque fue un gol fantástico, una triangulación, lo puse en Twitter, prácticamente de FIFA Street, con un pase por arriba, otro pase por debajo, de Loren, William Carballo y Savali, y con un Borja Iglesias que terminaba dándole el balón al senegalés para que marcase el 2-1. Un 2-1 que finalmente no sirvió para nada, porque en la primera jugada, tal y como comenzaba la segunda parte de la prórroga, inexplicablemente hay un lío en la defensa del Real Betis Balompié con un balón largo. Savali intenta meter la cabeza para despejar y anticiparse por velocidad al delantero, pero lo que hace es dejársela prácticamente regalada al jugador del Club Atlético Osasuna, que no perdona a Claudio Bravo, pone el 2-2 y ya a partir de ahí se va el partido a los penaltis y pasó lo que todos vimos. Fallaron Canales y Guido Rodríguez, precisamente fallaron dos de los mejores jugadores del Real Betis, y el equipo se eliminaba y caía de los octavos de final de la Copa del Rey. Bien, y ahora, después de hablar un poquito a modo general de este partido, de la caída en los penaltis, de que no se consiguió amarrar del todo el resultado con ese 2-1 o con ese 1-0, vamos a hablar ahora un poquito de lo positivo del Real Betis Balompié en el día de ayer ante Osasuna, de cuáles son los principales motivos que invitan al aficionado bético, al aficionado del Real Betis Balompié, a soñar con esta temporada. Una temporada que de momento sigue siendo ilusionante porque está vivo tanto en la Liga como en UEFA Europa League. El primero de esos elementos individuales de los que yo quiero hablar, o antes, mejor que hablar de los individuales, vamos a hablar del genérico, el genérico más importante, que es la competitividad de este equipo, la garra, la lucha, la pelea, la intensidad, el no dar un balón por perdido. Al final, que el Betis, después de caer en una prórroga muy dura contra el Fútbol Club Barcelona, llega a la prórroga con el Osasuna, se reponga un gol durísimo en el 90, vuelva a marcar, es de un equipo muy luchador, muy peleón, y que al final no da un balón por perdido, y creo que eso el aficionado del Real Betis Balompié y en general el aficionado de cualquier equipo lo agradece. Por lo tanto, un equipo que el aficionado del Real Betis Balompié puede estar seguro de que se va a reponer, de que se va a levantar, como ya ha pasado en muchas ocasiones. Se ha caído el equipo, se ha llevado varapalos, es cierto que no tan duro como el de ayer, pero que al final, después de cada golpe duro, esa competitividad, esa garra, ese amor propio que tiene el equipo de Manuel Pellegrini, pues le va a hacer resurgir de las cenizas. Así que el primer momento para demostrarlo será este fin de semana ante el Real Club Deportivo Español. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de temas individuales, y el primer jugador en el que me gustaría hacer hincapié es William Carballo. Aprovechando que lo tenemos por aquí en imagen, el partido de ayer de William Carballo deja muchísimo que invitar
o mucho que hablar, sobre todo para que los béticos se ilusionen de cara al resto de la temporada. William Carvalho, después de un pequeño bache de juego en el último mes, vuelve a estar al máximo nivel, vuelve a ser ese futbolista que maneja el centro del campo del Real Betis Balompié a su antojo, que mueve la pelota de un lado a otro, que da pases de gol, que llega a área contraria, que llega a portería, que marca, como hizo ayer ante Osasuna, y eso en un equipo con un Nabil Fekir, como ya veis, que va a estar fuera un par de semanas, con Sergio Canales, que no está a su mejor nivel, pues al nivel de creación es muy importante que aparezca este hombre, que aparezca William Carvalho. Y el partido que hizo ayer, sobre todo a nivel de asistencia también, y sobre todo en el tema del control del juego del Real Betis Balompié, fue tremendo. Se notó, para mí, con uno de los errores principales de Pellegrini en el día de ayer, que fue quitar a William Carvalho del terreno de juego y no quitar del terreno de juego a Sergio Canales, que era el que estaba manejando un poquito menos la pelota y el que le daba un poco de más inseguridad al equipo. El siguiente aspecto que quería tratar era la zona defensiva, la zona de ruptura, combinada con el triángulo mágico, que le vamos a llamar aquí a partir de ahora. Si a los que estéis por aquí, cuando habléis de esto en vuestras redes sociales, va a ser el triángulo mágico: Guido Rodríguez, Luis Felipe y Edgar González. El partido que hicieron ayer estos tres fue escandaloso. En primer lugar, Edgar González en las anticipaciones, en las coberturas a los laterales, en los remates de cabeza a la hora de despejar. El partido de Edgar González fue tremendo, pero es que Luis Felipe estuvo al mismo nivel o mejor. Es que es un futbolista que hace mejor a todos sus compañeros. En las anticipaciones sale a buscar al delantero a donde haga falta, se recorre 20 metros, le quita la pelota, se tira, mete sesgadas bastante duras, le muestra al rival que le tiene que tener respeto. Por arriba es un auténtico Kaiser. Es un centralazo el que tiene el Real Betis Balompié, y que hace muy buena pareja tanto con Germán Pechela como con Edgar González, y acompañado por Guido Rodríguez. El partido de ayer de Guido Rodríguez fue totalmente espectacular, presionando como siempre muy cerquita del área contraria, recorriendo muchos metros, abarcando mucho campo, recuperando balones en campo propio, en una esquina, en otra banda, abarcando mucho campo cuando subía, por ejemplo, Miranda y tenía que cubrir su sitio. Lo mismo con Savali, y luego también a nivel defensivo estuvo espectacular. Una pena, muy duro final para Guido Rodríguez, la forma en la que falla el penalti, resbalándose, tirándolo por encima, porque el premio al, para mí, el mejor del partido por parte del Real Betis Balompié no podía ser ese. Bien, y después de hablar un poquito de cómo ha sido el partido, de cómo cayó el Betis, de cómo no supo mantener esa ventaja que tenía, cómo falló en los penaltis, hemos hablado del gran partido de Luis Felipe, de Edgar González y de Guido Rodríguez, la gran esperanza que puede tener el Betis con ese triángulo defensivo, el debut de Abner Vinicius, que también no tuvo muchas opciones, falló algún que otro pase, se le veía nervioso al futbolista, no era el mejor ambiente para debutar. También hemos hablado un poquito del partidazo de William Carvalho, de que Sergio Canales no está del todo bien, y sobre todo volver a destacar el tema de la confianza, el tema de la competitividad de este equipo, que evidentemente seguro que se va a levantar en las competiciones que le quedan. A vosotros, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, por haber estado aquí. Os animo a que le deis al botón de suscribirse, al botón de like, al botón de darle a la campanita para que os lleguen todos los vídeos, que es totalmente gratis. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima.